Gracias. Silvia, por favor. Sí, muchas gracias por darme de nuevo la palabra. Y bueno, en mi intervención he intentado destacarlo y describir los avances más importantes en temas de protección de las parejas homosexuales en la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en relación con el colectivo gay en general, como en tema de acceso al matrimonio, acceso a las formas de uniones registradas y también en tema de adopción de menores por parejas homosexuales y el posible conflicto que se pueda crear entre la realización del interés superior del menor y la protección de los derechos de las personas homosexuales. Destacaría entonces en este resumen algunos elementos fundamentales. En primer lugar, todos sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es fuente de inspiración para los Estados miembros del Consejo de Europa, además de emitir condenas respecto de los Estados que vulneren los derechos contenidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y este tribunal tiene un rol fundamental en la construcción de estándares mínimos de protección de los derechos humanos. Podemos afirmar que entre estos estándares se ha consolidado sin duda la obligación de los estados de reconocer las uniones homosexuales, reconocerlos lo antes posible, sin dilaciones, y también la necesidad de proteger los derechos de las personas con esta orientación sexual, también en el ámbito familiar. Hemos visto juntos que desde 2013 todos los derechos que los estados reconozcan a las parejas homosexuales, a las parejas heterosexuales no casadas, tendrán que reconocerse también a las parejas homosexuales no casadas. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue defendiendo la legitimidad del mantenimiento de una diferenciación entre el estatus de las personas casadas y de las que no lo están, y que los estados pueden negar el acceso al matrimonio a las personas homosexuales en ejercicio del que se define el margen de apreciación o el margen de discrecionalidad nacional. Esto, en opinión de muchos, no permite un real reconocimiento de una igual dignidad entre parejas homosexuales y parejas heterosexuales, y sin duda influye también en el tema de la posibilidad de adoptar menores o los hijos de las parejas de las personas homosexuales. El caso italiano que he descrito al final de mi intervención nos ha servido para comprobar que en Europa, a pesar de las directrices elaboradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas y parejas homosexuales es todavía muy largo y lleno de obstáculos, porque los poderes públicos siguen teniendo muchos prejuicios respecto de las personas y de las familias homosexuales, que se convierten en regulaciones, en decisiones poco respetuosas del principio de no discriminación. Por mi parte es todo, quedo a vuestra disposición, a su disposición por cualquier comentario, cualquier pregunta que me quieran dirigir. Muchas gracias por la atención. Gracias, Silvia. Abraham, por favor. Bien, muchas gracias de nuevo, Gianluca. Bien, en mi ponencia he intentado describir cómo el debate constitucional en torno a la constitucionalidad del matrimonio homosexual se plantea en Europa a partir de 2001, a partir de la legalización del matrimonio homosexual en países como Bélgica en el año 2003, Países Bajos 2001, España 2005. En estos países los tribunales constitucionales han debido pronunciarse acerca de si la apertura del matrimonio a las parejas homosexuales quiebra o no la imagen maestra de la institución matrimonial. En España, en 2012, el Tribunal Constitucional consideró que el matrimonio homosexual es perfectamente constitucional en la medida en que se orienta a promover la igualdad y no discriminación de las parejas homosexuales, y en la medida en que cabe constatar, cabe certificar una mutación constitucional en el contenido
y en la propia institución matrimonial. Ahora bien, en 2012, en España, el Tribunal Constitucional introdujo en su sentencia algunos matices y algunas salvedades bien significativas en relación al derecho a contraer matrimonio de las parejas, por parte de las parejas homosexuales. Otros países europeos, como significativamente Italia, han optado por una solución legislativa diferente. El matrimonio tradicional se sigue reservando a las parejas heterosexuales, pero se crea una categoría jurídica paralela para procurar una cierta equiparación de derechos, las llamadas uniones civiles homosexuales. Evidentemente, cabría plantearse si si una ley de uniones civiles es o no suficiente en estos países para garantizar la auténtica igualdad y no discriminación. ¿Es suficiente prever esa equiparación parcial, esa ley de uniones homosexuales? Es sin duda un debate interesante. En materia de adopción homoparental, en materia de adopción homosexual, tampoco hay un consenso en Europa. Es una cuestión controvertida en la que cabe reconocer a los estados un cierto margen de apreciación. En España, en 2005, el legislador optó por regular el acceso a la adopción sin aludir explícitamente a la orientación sexual de los padres candidatos. El juez español, desde luego, debe valorar la idoneidad de los padres candidatos, debe valorar su situación económica, su estabilidad emocional y, desde luego, también el compromiso efectivo de ambos padres en favor de la adopción. Pero no se puede presumir que la orientación sexual atente contra el interés superior del menor, y justamente presumir tal cosa implicaría violación de la igualdad y no discriminación. Bueno, de este modo resumiría yo mi ponencia y quedo a su disposición en el curso del debate. Gracias. Gracias, profesor Barrero. Irene, por favor. Bueno, mi ponencia fue sobre el debate constitucional que se ha desarrollado en distintos países de América Latina y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca de los derechos de las parejas homosexuales en lo que se refiere a la posibilidad de contraer matrimonio o a ver como quiera reconocidas su unión o su relación, y los derechos relacionados con, bueno, en particular el tema de la adopción. Muy brevemente, para resumir cuáles son los principales puntos que creo importante destacar en el contexto de la región latinoamericana. Es cierto que en América Latina hay muchos países que tienen una normativa bastante avanzada y bastante vanguardista, especialmente si la consideramos y la comparamos también con algunos países o algunas legislaciones de países de Europa o igual de América del Norte. Sin embargo, hay una realidad muy distinta, que es una realidad de profunda discriminación y de profunda desigualdad social, que evidentemente afecta en particular a los grupos vulnerables y en particular a la comunidad LGBTI, que ha sido marcada por una historia de discriminación y muy fuerte, que pues todavía en algunos contextos está todavía presente. Seguramente estos avances que se han marcado en muchos contextos, tanto a nivel jurisprudencial que a nivel legislativo, han sido también impulsados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sin embargo ha tardado bastante en pronunciarse sobre un caso en materia de derechos de la comunidad LGBTI. Estamos hablando del caso Atalariffo del 2012, y a partir de ahí se ha ido pronunciando en pocos casos, pero bueno, también es normal que la Corte se pronuncie en pocos casos por la estructura del sistema. Es una estructura muy distinta a la estructura del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, pero pues hay un documento muy importante que es la opinión consultiva 24 de 2017, en donde la Corte tiene la oportunidad de marcar unos criterios muy importantes, unos estándares muy importantes
que los estados tienen que respetar, tanto en lo que se refiere al concepto de familia, un concepto en desarrollo, en continua evolución, relacionado con la realidad social contemporánea, independientemente de la ausencia de alguna referencia en ese sentido en la Convención Americana, y por el otro lado, marcando la pauta para que los estados vayan entendiendo, identificando cuáles son las obligaciones que tienen en lo que se refiere a la protección de los derechos de las parejas homosexuales, en lo que se refiere al matrimonio, unión y adopción. Me quedaré aquí con el resumen. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Desde aquí en adelante pido la ayuda del doctor Ramón Hernández Reyes, al que dejo al mando de la ronda de preguntas. Gracias, Ramón. Muchas gracias, apreciado doctor Gianluca. Bueno, les pediría por favor a todas y todos si nos pueden hacer favor de levantar la mano y le cedemos con mucho gusto el uso de la palabra, empezando con su nombre y haciendo unas preguntas breves, la pregunta breve o preguntas de manera breve, y les pediría también, estas preguntas serían para las y los tres, y inicialmente pediría de favor si nos pudiese dar respuesta la doctora Irene Espiño, atendiendo a su agenda. Tiene el uso de la palabra el magistrado Sergio. Adelante, por favor, magistrado. Un saludo, agradezco las excelentes intervenciones, exposiciones de la doctora Irene, de Silvia y de Abraham. Preguntas son dos muy concretas. Yo recuerdo, Irene, que en el caso de Atala Rifo, la Corte Interamericana hizo una admisibilidad de prueba en psicología. Una pregunta asociada a esto es si en la Corte Europea de Derechos Humanos también se admitieron acerca de los prejuicios que había de que personas del mismo sexo pudieran educar a los menores, ¿no? El procedimiento es que tanto los tribunales constitucionales son susceptibles a la prueba, al desahogo de pruebas. Es un tema que en tribunales terminales como en lo electoral hemos sin pruebas de expertos, ¿no? Y muchas veces con intuiciones morales. Entonces, la primera pregunta es nada más procesar. La segunda pregunta es si ustedes coinciden en que los debates de derechos humanos, en el fondo, son también debates morales, es decir, que los derechos fundamentales son razones morales. Si ustedes son objetivistas morales y creen, por ejemplo, que la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo es producto de una objetivización moral y puede ser el germen para que se desarrollen otros derechos asociados a la identidad, a la libre personalidad, como por ejemplo el de los subhumanos o personas o trans, ¿no? Hay un caso muy particular en Inglaterra de una persona que se cree cachorro dálmata y dice que está ejerciendo su derecho a la libre desarrollo de la personalidad. En el fondo, no es más que reivindicar el derecho fundamental a la libertad y la dignidad. Y hay personas que se sienten alienígenas y están dispuestos a amputarse una pierna, ¿no? También reivindicando derechos de la Carta Europea de Derechos Humanos. ¿El objetivista moral estaría dispuesto también a abarcar este tipo de libertades? Y eso es todo. Muchas felicidades. Gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, magistrado Sergio. Adelante, doctora Irene, por favor. No sé cómo vamos a contestar por cada pregunta o vamos a hacer una ronda a recolectar varias preguntas y después contestamos. Sería la idea por cada bloque, por cada pregunta dar respuesta, doctora, si no tienen inconveniente. No, ninguno. Bueno, pues Sergio, muchas gracias por esas preguntas. A ver, yo creo que este tema de las pruebas que bien comentas que se desarrollaron en el marco del caso de Atala Rifo, que se desarrollaron también en muchos otros contextos a nivel nacionales en lo que se refiere a los derechos y garantías de la comunidad LGBTI, pues tienen como una línea muy sutil
en lo que se puede determinar, por un lado, como pruebas necesarias para que el juez pueda tomar su decisión, a pruebas que de alguna manera sí contienen un cierto nivel de discriminación. Porque ese tipo de pruebas se harían en un contexto, y bueno, para poder distinguir, para poder diferenciar las dos opciones, ese tipo de pruebas se harían en un caso de una pareja heterosexual, se haría en un caso donde el tema de la orientación sexual no es un tema en discusión. En el caso en que pues la respuesta sea positiva, pues entonces no habría sospecha de identificar como una posible discriminación. En el caso en que estamos ya tomando como punto de partida, asumimos el prejuicio que en realidad cuando estamos enfrente de una pareja homosexual o de una persona integrante de la comunidad LGBTI no tenga la capacidad de educar, porque eso es también el tema de la adopción, ¿no? Es decir, pues no es que no puede tener dos padres, es que no puede tener dos madres, porque estamos partiendo del punto de vista de que esa persona, por su orientación sexual, es incapaz de educar a otra persona, de criar a un hijo o una hija, como si la orientación sexual fuera determinante en temas de educación. Entonces, pues también deberíamos investigar, por ejemplo, los maestros, que son los que también educan a nuestros hijos, saber su orientación sexual. Porque pues claro, hay mucha gente que lo declara abiertamente, que es la minoría realmente, y mucha gente que pues evidentemente no lo declara abiertamente. Entonces, a mí me parece que hay que como que ir distinguiendo, no tanto el tema procesal, si este tipo de pruebas son admisibles. Hay contextos en el que evidentemente hacer pruebas psicológicas es necesario, por el tipo de juicio de que estamos tratando, pero en condiciones de igualdad, que significa aplicar el mismo criterio en condiciones iguales y distinguir en condiciones desiguales. Entonces, si ese tipo de pruebas las admitimos simplemente porque tenemos la sospecha o el prejuicio que la persona por su orientación sexual es inferior o no puede hacer las mismas cosas en las mismas condiciones que una persona heterosexual, entonces pues allí sería una prueba discriminatoria. Y sobre la segunda pregunta, a ver, yo creo que cuando estamos hablando de derechos humanos, siempre hay una componente moral y una componente ética. Hay casos en que son más, o temas o derechos que seguramente son más controvertidos, el tema, bueno, del aborto, por ejemplo, el tema pues bueno, de la comunidad LGBTI, el tema de la eutanasia, de las decisiones de fin de vida, etcétera, ¿no? En donde pues esos debates, aunque tengan esta muy elevada componente ética, son debates ya resueltos. O sea, en muchos países europeos, el debate acerca del aborto es un debate cerrado ya desde los años 70 del siglo pasado. Y aquí en América Latina todavía seguimos con el debate. Y claro, pues para muchos académicos o investigadores o sociedad civil de países donde ese debate ya se ha superado, ya se ha adoptado una cierta concepción moral, ya se ha adoptado una cierta concepción ética. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero ni siquiera es parte ya del debate, ni del debate en términos jurídicos, ni del debate en términos de derechos humanos, ni del debate en términos morales. Y hay algunos puntos o hay algunas sociedades donde ese tipo de debate todavía hay una componente, la componente moral todavía está muy presente porque la percepción que tiene la sociedad y de no tener un acuerdo claro y específico sobre esos puntos. Y luego hay todo un tema, obviamente, de nuevos sujetos de derecho, que es el otro grande tema. Sergio comentaba el tema de la persona que en realidad no es que tenga un problema de identidad de género, tiene un problema de identidad de persona, ni siquiera se siente persona, ¿no? Se identifica con otras entidades vivientes, que sea un perro, que sea un gato, que sea una alienígena, lo que sea. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho o el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la dignidad humana, que está concebido como para personas, seres humanos, pero hasta qué punto podemos utilizar estas categorías clásicas para extenderlas? Llegará un momento en que eso será algo perfectamente normal y aceptado y que ya no habrá ninguna duda sobre este punto. El otro tema, por ejemplo, estamos viendo que en muchas partes del mundo
muchos tribunales constitucionales, muchos jueces constitucionales están empezando a reconocer derechos humanos a la naturaleza. Si vemos el debate constituyente en Chile, este es uno de los temas que se está discutiendo. Entonces, ¿la montaña es sujeto titular de derechos humanos? El derecho a la naturaleza, protegemos la naturaleza, los ríos, las montañas y todos los demás. ¿Por qué son titulares de derechos humanos? ¿Los animales son titulares de derechos humanos? Ese es un debate que todavía está es nuevo, o los derechos de las nuevas generaciones, ¿no? Hay todo un debate todavía muy nuevo que quizás puede ser amparado dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Quizás es una forzatura de esas concepciones clásicas. Quizás en algunos momentos estaremos hablando y pensando en otras categorías que puedan funcionar mejor. Pero pues me parece que sí, todavía es un tema muy, muy controvertido y muy debatido. Yo me quedaré aquí. Muchas gracias, doctora. Le cederemos el uso de la palabra, si les parece bien, le cederemos el uso de la palabra al magistrado Enrique Figueroa, posteriormente a Ana Laura, para el efecto que formulen las preguntas, y estas mismas preguntas que hicieron el magistrado Sergio, el magistrado Enrique y Ana Laura, sean formuladas para la doctora Silvia y para también el doctor Abraham, ¿sí? Apremiando un poco el tiempo que tiene la doctora Irene. Adelante, por favor, magistrado Enrique. Muchas gracias, muy buenos. Un saludo con mucho afecto a todas y a todos y a todas las profesoras y profesores. Felicitarlos por estas magníficas ponencias. Yo quisiera preguntarles precisamente a los tres, ¿cómo ha influido en el Tribunal Europeo, en el Tribunal Constitucional Español, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ciencia? Efectivamente, ya empezó a tocar la doctora Espino el tema de la psicología, y efectivamente me quiero referir a la medicina y la psicología. En este proceso de transformación del derecho humano a la igualdad, desmontando prejuicios, desarticulando estereotipos que impactan a las parejas homosexuales. Y un poquito haciendo un comentario a la doctora Espino, precisamente aquí en la sala regional Jalapa conocimos un asunto de violencia política en razón de la diversidad sexual. Con mucho gusto, más adelante le podría yo facilitar la clave del expediente para que pueda usted revisarlo. Muchas gracias a los tres profesoras y profesores. Gracias, magistrado. Adelante, por favor, doctora Irene. Muchas gracias. Bueno, también aprovecho para disculparme de esta prisa, pero realmente a las 12 tengo reunión con el gobernador y las familias de personas desaparecidas, entonces por eso andaba un poco a la carrera. Pero muchas gracias al magistrado Enrique también por estas consideraciones. Yo creo que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte que ha tratado de incluir muchas otras disciplinas en sus sentencias. Pues también el tema de la fecundación in vitro, pues hay razonamientos y criterios de tipo científico. Entonces, es una corte que a mí me parece que es muy abierta a recibir muchos estímulos, muchas consideraciones externas, entre las cuales obviamente las científicas, las culturales. Pensamos, por ejemplo, el tema de toda la jurisprudencia en materia de pueblos indígenas. Entonces, sí me parece que desde esta perspectiva sí tiene una gran línea. También en México, pues pensamos, por ejemplo, toda la actividad, la jurisprudencia, cuando estaba de magistrado, de ministro, José Ramón Cosío, que es uno de los máximos expertos en materia de ciencia, matemática y derechos humanos, se ha permitido como que esta entrada de esos otros argumentos en el desarrollo de los criterios y de los estándares de la Corte Interamericana. Y el tema de violencia política de género, por favor, sí, por favor, porque yo he trabajado mucho el tema de violencia política de género contra de las mujeres, y como bien sabemos, hay un movimiento de feminismo radical que tiende a excluir justamente las mujeres trans o las mujeres, otras mujeres, digamos, así para tener más un concepto más incluyente. Y si en Jalapa, que sí tienen una gran cantidad de jurisprudencia, si me pueden facilitar ese dato, yo estaría súper emocionada y muy feliz. Así que, por favor. Muchas gracias, doctora. Si gustan en este último bloque, Ana López, por favor. Perdón, una disculpa, te había dicho Ana Laura, Ana López.
hacer la pregunta, por favor, para la doctora Irene Espigno, y posteriormente estas 3 preguntas que realizaron, le pediría a la doctora Silvia y al doctor Abraham que dieran respuesta. Gracias. Hola, buenos días a Creo- todos y a todas. En realidad mi pregunta estaba relacionada con la sentencia del Tribunal Constitucional de España, cuando al final el doctor Abraham Barrero nos comentaba que el Tribunal Constitucional valoró que se trataba pues, de un derecho fundamental de origen legal y no constitucional, y que en este sentido, pues el legislador lo reconoció, en este sentido el tribunal reconoció que el legislador podía modificar como este derecho posteriormente. Al final, como que me quedé con la impresión de que el legislador no podría tomar una decisión en un momento posterior que limitara el matrimonio entre personas del mismo género, porque llegaría a una conclusión regresiva, ¿no? Entonces, no sé qué tan atinada o me queda la duda de si realmente el legislador podría dar marcha atrás a esa decisión con independencia de lo que hubiera dicho el Tribunal Constitucional de España, porque caería en una lógica regresiva de este derecho, ¿no? Entonces, no sé si al final se ató el Tribunal Constitucional como en una camisa de 20 varas diciendo que sí podía, pero al final lo estaba reconociendo como un derecho fundamental. Creo que cualquier decisión posterior podría, o sea, que niegue esa posibilidad, llevaría a una conclusión regresiva, y no sabía cuál, pues, su opinión al respecto. Gracias, Ana. Pues ahora sí, atendiendo a la naturaleza de la pregunta, doctora Irene, ¿tendría algún comentario ahí en ese sentido? No, yo dejaría el espacio al profesor Abraham Barrero para que la pueda contestar, pero quizás quisiera aprovechar, pues obviamente, para agradecerle a todas y a todos las intervenciones, haber escuchado, y precisamente un sábado en la mañana o en la tarde, dependiendo de dónde estén. Y nada más, pues mis más sinceros agradecimientos. Muchas gracias, apreciada doctora. Muy gentil y gracias por su tiempo, y que tenga excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas Chao, gracias. Irene, Y me gracias. despido. Hasta luego, gracias. Chao, Bye. Irene. Gracias, Irene. Chao. Hasta luego. Pues si les parece bien, empezaremos con el bloque de respuestas. Empezaremos aquí en esta pregunta concreta hecha por Ana López, que nos hiciera favor de darnos respuesta el doctor Abraham, y posteriormente la doctora Silvia, y ya después abordaríamos la segunda pregunta hecha por el doctor Enrique, el magistrado Enrique Figueroa, y la primera pregunta realizada por el magistrado Sergio. Adelante, por favor, doctor Abraham. Sí, muchas gracias, Ana, por tu pregunta, que desde luego me parece una pregunta muy, muy oportuna y muy interesante. Gracias, repito. Bueno, ¿sería posible la regresión o la reversión del derecho al matrimonio, del matrimonio homosexual? Bueno, sí, la sentencia del Tribunal Constitucional, conforme a la sentencia 198 del 2012, cabría. La reversión cabría. De hecho, es algo que admite explícitamente el Tribunal Constitucional cuando considera que el derecho a contraer matrimonio de las parejas homosexuales no es un derecho fundamental que deriva directamente de la Constitución, directamente del artículo 32, es más bien una opción legislativa, y en la medida en que es una opción legislativa, esa opción nace y muere con la ley, de modo que, bueno, al igual que una mayoría parlamentaria decidió en 2005 abrir el matrimonio a las parejas homosexuales, una mayoría parlamentaria distinta, diferente, podría dar marcha atrás y volver a la situación anterior al 2005. Bien, jurídicamente esa regresión cabría. Social, políticamente, no lo sé. Lo cierto es que en España no ha pasado, ¿no? Esa opción no se ha verificado en la medida en que el Grupo Parlamentario Popular, que precisamente planteó el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, posteriormente tuvo mayoría, incluso mayoría absoluta en el Parlamento, y en ningún caso se atrevió a certificar esa regresión o esa reversibilidad. Pero jurídicamente sí que cabría, ¿no? En la medida en que el Tribunal español distingue entre el derecho fundamental a contraer matrimonio de las parejas heterosexuales y el derecho legal a contraer matrimonio de las parejas homosexuales. Pero ya digo que una cosa es la vertiente jurídica
y otra cosa es la vertiente política o el desgaste político que podría ocasionar una decisión de esa naturaleza. Pero insisto, jurídicamente el tribunal no declararía inconstitucional una ley que posteriormente volviera a la situación precedente al 2005, siempre y cuando obviamente en paralelo se aprobara también una ley de uniones civiles homosexuales. Muchas gracias, doctor Abraham. Doctora Silvia, si gusta participar en esta tercera pregunta, adelante, por favor. Sí, pero añado algo a esta tercera pregunta, pero también contesto a las otras. Sí, lo que usted guste. Ya, sí. ya que estoy, lo hago todo, ¿no? Muy bien. Vale, perfecto. Muy bien, no, solo además de lo que ha dicho el profesor Barrero, solo añadir que este es el problema de cuando determinados derechos fundamentales que están tan conexos con la dignidad humana, en realidad no están constitucionalizados, ¿no? Y entonces una sentencia del Tribunal Constitucional que permite esta visión por parte del legislador, en realidad luego deja la posibilidad, ¿no?, de un retroceso. Por mucho tiempo pensábamos que una vez reconocidos, una vez consolidados determinados derechos fundamentales, fuera difícil volver atrás, ¿no? Y muchos autores afirman que no, una vez reconocido un derecho, luego cómo lo quitamos, ¿no? Ese derecho que aunque no sea fundamental, un derecho legal que además ha tenido el aval del Tribunal Constitucional. Pero no sería una novedad y sabemos todos además el problema eso de la no constitucionalización de determinados derechos, los problemas que estamos teniendo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema del aborto, ¿no?, que también ha mencionado antes la doctora Espiño. No constitucionalizar determinados derechos, aunque hayan pasado décadas de cuando en realidad un tribunal ha sentado doctrina sobre el tema, luego permite a una mayoría política o a una mayoría, digamos, un color político presente en un tribunal tan influyente como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, modificar, ¿no?, y retroceder en el reconocimiento de los derechos. Así que la única forma probablemente para de verdad consolidar, aunque haya también el procedimiento de reforma constitucional también posterior, pero darle más dignidad, más valor a este tipo de más consolidación a ese tipo de reconocimiento de derechos, probablemente sería a través de la reforma constitucional, que según el país es más o menos complicada. Por lo que concierne a las preguntas anteriores, yo juntaría dos. La primera pregunta del... no sé dónde se me ha metido. Del magistrado Sergio Guerrero. Sí, la primera pregunta del magistrado Sergio y la pregunta del magistrado Enrique, porque ambas se referían a la utilización en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de apoyos científicos, psicológicos, psiquiátricos, etc. Por lo que concierne al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estas aportaciones son mínimas en las sentencias, por lo menos. O sea, no se añaden informes o no se detallan los contenidos de informes que tengan que ver, por lo menos en el ámbito de la comunidad LGBTIQ+, me refiero especialmente a homosexuales y transexuales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha añadido, ha hecho un anexo con informes que provengan del mundo científico, psicológico, psiquiátrico. Lo que sí hace con frecuencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es referirse al consenso europeo, al consenso internacional y sobre todo al consenso europeo sobre un determinado tema. Y evidentemente sí que cuando habla del consenso europeo, hace referencia también a los avances científicos, médicos sobre estos ámbitos. La única vez que citó sí algo más preciso a nivel de informes o de decisiones en ámbito distinto del ámbito jurídico es, por ejemplo, con el tema de la transexualidad, que como saben desde 2018 se eliminó del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Sanidad, y entonces sí que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace referencia a ese informe y a esa decisión de la Organización Mundial de la Sanidad. Pero, por ejemplo, respecto de la adopción por parte de parejas homosexuales,
se ciñe únicamente a lo que el Estado considere, el Estado en cuestión, para condenarlo o no, el Estado en cuestión, si se le deja margen de apreciación, y entonces considere que son las condiciones que mejor realizan el interés del menor. Evidentemente puede ser que a nivel interno se tengan en cuenta informes, pero, y para contestar también al tema, entonces eso se conecta mucho con el tema de derechos fundamentales, moral, valores. Estoy completamente de acuerdo con lo afirmado por la profesora Spiño, que desde siempre es un debate que no se concluye nunca, ¿no? Que no tiene una conclusión clara. Cuánto influencian los valores, cuánto influencia la moral, cuánto influencia la ética, el reconocimiento de determinados derechos fundamentales. Y evidentemente es un tema sobre el que no daré una respuesta. Yo tampoco, no han podido hacer los filósofos del derecho, pero sí que creo, porque el magistrado Sergio ha mencionado algunos casos que yo considero casos límites. O sea, yo creo que no se deberían, con el miedo a los casos límites, no se deberían luego justificar que por cuestiones morales, cuestiones éticas, entonces no se reconozcan determinados derechos fundamentales a determinadas minorías. O sea, los derechos como el reconocimiento de la identidad sexual, de la orientación sexual, son derechos que están evidentemente anclados con el reconocimiento de la autodeterminación, con el reconocimiento de la identidad personal y el reconocimiento de la dignidad humana. Entonces, creo que los debates morales, sobre todo si son de origen religiosas o tradiciones, etcétera, deberían quedar al margen de las decisiones jurídicas. A nivel jurídico, estamos hablando de protección del principio de igualdad, estamos hablando de respeto del principio de no discriminación. Entonces, y uno de los criterios por los que no se puede discriminar a una persona es por la orientación sexual y por la identidad sexual. Entonces, si el juicio que estamos haciendo, el reconocimiento del derecho, viene solo fundado en la orientación sexual, estamos hablando de adopción, por ejemplo, de menores, entonces absolutamente no se puede juzgar la capacidad genitorial de las relaciones paterno-filiares en exclusivamente la orientación o la identidad sexual, absolutamente. Muchas gracias. No sé si Abraham... Gracias, doctora, muy gentil. Le pediría al doctor Abraham si nos pudiese hacer favor de contestar las dos primeras preguntas realizadas por su orden por el magistrado Sergio y por el magistrado Enrique, por favor. Sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias a Sergio y a Enrique también por sus preguntas tan interesantes. Bien, en relación a la pregunta de Sergio, claro, el debate, yo creo que sin duda el debate en torno a la ampliación de derechos es un debate moral, es un debate de moral pública, no de moral privada, no de moral privada contraria a la laicidad o a confesionalidad del Estado. Claro, los derechos fundamentales no podemos perder de vista, en la línea de lo que decía la profesora Romboli, no podemos perder de vista que los derechos fundamentales son elementos constitutivos del orden público, de la moralidad pública, pero claro, al mismo tiempo se da la paradoja de que hay algunos textos del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que contemplan la moral pública como posible límite al ejercicio de derechos fundamentales. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, en materia de creación artística, literaria, incluso creación científica. Y claro, aquí la moral pública, la moralidad pública puede jugar un papel de freno frente al ejercicio de derechos fundamentales y freno frente a la ampliación de derechos fundamentales. Evidentemente, ese es un riesgo que está muy presente en todos estos debates en relación a la ampliación de derechos clásicos, de derechos fundamentales clásicos. Bien, y en lo que alude a la pregunta de Enrique, ¿de qué modo ha influido la ciencia? Bueno, sin duda la ciencia ha influido, pero yo diría
yo diría que en el ámbito jurídico ha influido más bien negativamente. Negativamente en el sentido de que se entiende, en España, por ejemplo, se ha entendido al hilo de la reforma del 2005, se entiende que si no hay una certeza científica clara, contraria a la ampliación de derechos, esa ampliación debe imponerse sin prejuicio ninguno. Es decir, si no hay una certeza científica contraria a la ampliación de derechos, bueno, no hay prejuicio que valga. Y este es un debate, y es una consideración que se tuvo muy presente en España cuando en el año 2005, a través de la reforma del Código Civil, se amplió no solo el derecho a contraer matrimonio, sino que consiguientemente, de rebote, se amplió igualmente el régimen jurídico de la adopción. Por tanto, yo diría que ha influido más bien en sentido negativo, ¿no? Si no hay certeza científica que de algún modo se oponga a la ampliación de derechos, debemos presumir que esa ampliación de derechos es conforme a la Constitución, sin prejuicio que valga, repito. Gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Abraham. Tiene el uso de la palabra el maestro Juan Carlos Silva. Adelante, por favor. Maestro Juan Carlos, tiene apagado tiene silenciado el micrófono. Bien, en lo que se conecta, hay una pregunta que quisiese hacer a nuestros dos magníficos expositores. ¿Cómo pudiese la legislación y las y los juzgadores superar esa barrera con base a lo que había platicado el magistrado Sergio, respecto de que en la norma y en las propias resoluciones se pudiese evitar una eventual problemática respecto a un matrimonio híbrido entre humanos y animales o entre humanos y ya ¿ya? está, sí. Muchas Adelante, gracias. por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por las brillantes exposiciones y lo que deseo es compartir un comentario en el sentido de que desde mi perspectiva a veces el margen de apreciación o la discrecionalidad que se reconoce al Estado ha permitido justificar el establecimiento de regímenes que a veces se parecen mucho a la doctrina de el iguales pero separados, sobre todo cuando se establecen estos criterios de diferenciación. Es decir, el matrimonio se reserva para la heterosexualidad, mientras que otro tipo de figuras como sucedía con las sociedades de convivencia, se reservan para otro tipo de uniones. Inclusive también el distinguir el tipo de derechos a los que se puede acceder. Entonces, sobre esto también me viene a la mente si en estos casos podríamos hablar de un núcleo básico. En este sentido, ya se ha mencionado lo relativo a la identidad, el respeto a la dignidad, a la no discriminación. Al respecto, ¿qué opinión le mereciera a cualquiera de los ponentes que, insisto, ha sido brillante su exposición? Es cuanto, muchas gracias. Gracias, maestro. Adelante, doctora Silvia, y posteriormente, doctor Abraham. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, como habrán podido también escuchar de la exposición del profesor Barrero, la situación en Europa es, como en las Américas, bastante variegada, ¿no? O sea, tenemos efectivamente situaciones en las que se ha equiparado el matrimonio homosexual y heterosexual perfectamente, situaciones en las que pueden acceder al matrimonio solo los heterosexuales y los homosexuales tienen otra condición a la que pueden acceder, y solo los homosexuales pueden acceder a esa otra condición.
Hay casos en los que, sin embargo, las uniones registradas son para las dos tipologías de parejas, homosexuales, heterosexuales, y luego el matrimonio solo para los heterosexuales. Casi siempre la no equiparación total de los derechos excluye los derechos en el ámbito familiar, o sea, sobre todo las relaciones entre las relaciones paterno-filiales, ¿no? Y entonces, casi siempre cuando no hay una equiparación y se elige ese doble binario, esa doble vía, ¿no? De un lado el matrimonio para los heterosexuales, del otro lado la unión registrada para los homosexuales y los heterosexuales, casi nunca se extienden los derechos de adopción o los derechos a la stepchild adoption para las parejas homosexuales. Entonces, una restricción, ¿no? Casi siempre en estos tipos de uniones. En mi opinión, no sé si ha quedado bastante claro también de mi exposición. Yo creo que es un error mantener esa doble vía. Evidentemente, no me parece mal que existan otros tipos de uniones que no sean necesariamente el matrimonio, pero el matrimonio civil, porque estamos hablando del matrimonio civil, nadie aquí ha estado hablando en ningún momento del matrimonio religioso. Entonces, la unión matrimonial civil que efectivamente da la posibilidad de acceder a determinados derechos, a determinados servicios, a determinados deberes, en mi opinión, absolutamente debería convertirse en el núcleo básico de reconocimiento para ambas parejas. O sea, no debería existir una diferenciación jurídica entre una condición, un estatus de pareja para los heterosexuales y un estatus para los homosexuales. Para mí esto también entraría en el núcleo básico. Evidentemente, para otros estudiosos, no, el matrimonio no forma parte de ese núcleo básico, pero hasta que se mantenga esa diferenciación entre heterosexuales y homosexuales, como les he dicho, evidentemente tenemos dos reconocimientos distintos a nivel de dignidad de la persona, a nivel de dignidad de la pareja, y entonces no una plena igualdad. O sea, no se respeta el principio de igualdad si los homosexuales no pueden acceder a los mismos servicios, los mismos institutos jurídicos a los que pueden acceder los heterosexuales. Esa discriminación, se mire por donde se mire, en mi opinión. Pero bueno, tenemos, y ahí un ejemplo, volvemos a la pregunta del magistrado Sergio, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que es la influencia de la moral, la influencia de la ética, la influencia, en este caso, de la religión en las decisiones de los estados. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos mantiene, en su opinión, bueno, en opinión de muchos, ya es hora de que lo deje, pero mantiene firme la idea de que este tipo de decisión se tiene que mantener en el margen de apreciación nacional. Y entonces será tarea del Estado decidir si efectivamente dejarse influenciar o no por lo que es una tradición que viene de la religión, de la moral, etc. Entonces, si hablamos de núcleo básico, yo mi opinión es por la total equiparación. No hay un núcleo, o sea, no hay derechos que son más importantes de otro en el ámbito familiar, y entonces algunos se lo permitimos y otros no. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que tienen la misma dignidad y entonces que tienen que tener los mismos derechos y deberes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Abraham. Adelante, por favor, doctor. Bien, muy brevemente, yo comparto la reflexión que acaba de formular Juan Carlos, ¿no? Yo creo que sin duda el margen de apreciación es una categoría jurídica polémica, controvertida y en parte conservadora, ¿no? Pero en parte conservadora desde la perspectiva de lo que hoy nos ocupa, ¿no? La ampliación de derechos clásicos o convenios, o derechos tradicionales. Bien, el margen de apreciación nacional es una categoría polémica, pero yo creo que bien utilizada
utilizada con cuidado, yo creo que presenta algunas ventajas, ¿no? Lo cierto es que en Europa, y no solo en Europa, en un espacio supranacional, pues evidentemente hay cuestiones controvertidas, cuestiones sobre las que no hay consenso y que debe resolver el legislador democrático. No puede resolverlas ni la jurisdicción constitucional nacional, ni desde luego no puede resolverlas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hay consenso, hay que reconocer que no hay consenso legislativo. No hay consenso legislativo en materia de aborto, en materia de matrimonio homosexual, en materia de adopción homosexual, en materia de maternidad subrogada, en materia de educación en casa. Bueno, son cuestiones controvertidas que yo creo que evidentemente debe resolver no la jurisdicción constitucional, no el Tribunal Europeo, sino el legislador democrático nacional. No hay consenso y yo creo que es necesario, es oportuno afirmar ese margen de apreciación nacional. Claro, margen de apreciación que en ningún caso es absoluto. Y la propia lógica de los derechos fundamentales va comiendo terreno al margen de apreciación. Ese margen de apreciación es cada vez más reducido, como ha expuesto brillantemente en su intervención la profesora Romboli. Muchas gracias, doctor Abraham. Apelando al tiempo, porque ya estamos un poco, bueno, ya estamos en el límite de tiempo, les preguntaría a nuestros amables panelistas si tuviesen inconveniente de una última pregunta que tiene nuestra compañera Priscila Cruces. Le da respuesta. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Priscila, por favor. Muchas gracias, perdón a todos por la premura en el tiempo. Fíjense que acá me llama la atención que ante nosotros se han sometido algunos casos. Nuestra jurisdicción electoral regula la actuación de los partidos políticos en el margen de la legalidad, y en esas discusiones los partidos políticos se han posicionado sobre justo los alcances de los derechos. Incluso podríamos decir que cuestionan abiertamente las decisiones que toma nuestra Suprema Corte de Justicia, que pueden clasificarse dependiendo de la posición personal de cada persona como progresistas o conservadoras. Entonces, mi pregunta es muy breve. Entiendo yo, a partir de lo que expone el doctor Barrero, que este margen de apreciación permite que los estados regulen a través del legislativo el pulso social de cuál es la cultura a la cual están regulando en estos temas, en donde moralmente lo cierto es que sí hay grupos o hay posiciones ideológicas que representan, que están representadas en el poder legislativo y que están en contra de lo que algunos podremos reconocer como derechos fundamentales. Mi pregunta es en su experiencia, que abordan desde esta regulación de derechos constitucionales, si el debate se permite o no, porque acá en México no tenemos tan claro cuáles son los partidos, y los voy a etiquetar entre comillas, conservadores o no. Entiendo yo por algunas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que allá sí, por ejemplo en Alemania, a lo mejor sí tienen partidos políticos que son abiertamente nazistas, o que lo que para nosotros sería desde una perspectiva occidentalizada de derechos humanos, pues contrario de forma clara a la igualdad. Si estos debates y estas discusiones se permiten o no, hasta dónde se limitan. Esa es pues ahora sí que una duda cultural, ¿no? Una duda cultural de lo que sucede en Europa y qué tanto se permite o no debatir sobre algo que alguien pensaría que es un discurso abiertamente discriminatorio y que tendría que restringirse. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Adelante, por favor, doctora Silvia. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, en las últimas décadas, podríamos decir, mientras que en Europa, por muchas décadas después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una ampliación
de los derechos fundamentales, y también a nivel político, digamos, el discurso político era más cuidadoso, ¿no? Respecto de de transmitir determinados mensajes que, sin embargo, eran más conservadores, ¿no? De los derechos de las mujeres, de los derechos también respecto del aborto, de los derechos de las personas que pertenecen al colectivo LGBTQ+, etc. Sin embargo, en la última década, estos mensajes, o también mensajes racistas incluso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la experiencia italiana ha habido en los últimos años un resurgimiento de todo lo que es el discurso racista respecto de razas, un discurso que en realidad se consideraba completamente olvidado, fuera de lugar, y ha vuelto respecto, por ejemplo, de las personas con piel más oscura. Y entonces, la pregunta cultural, ¿no? Digamos, ¿cómo se toleran, no se toleran? Yo creo que se trata en muchos casos, de idea que no solo deberíamos clasificar de más o menos conservadoras, efectivamente, sino que se trata de ideas en muchos casos absolutamente contrarias, como bien ha dicho nuestra compañera, completamente contraria al principio de igualdad, y no discriminación, igualdad y dignidad humana. Y sin embargo, sí que ha crecido mucho también la protección a todo lo que es la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de expresar nuestros pensamientos. Y entonces están teóricamente también los discursos que por algunos son discursos discriminatorios, están amparados por la libertad de expresión, por la libertad también de los partidos políticos de tener un determinado programa, cuando evidentemente estos programas no son abiertamente en conflicto, no están abiertamente en conflicto con la protección de los derechos, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad personal, ¿no? Pero sí que en los últimos años, estoy de acuerdo con la compañera, estamos ante, digamos, el incremento de este discurso especialmente discriminatorio. Por esta razón y también así contesto, entre comillas, a mi compañero de mesa, al profesor Barrero, que evidentemente el margen de apreciación nacional es un instrumento formidable, un instrumento muy positivo, se ha utilizado en muchos contextos de una forma excelente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero cada vez más yo creo que a nivel europeo necesitamos algunos puntos firmes y algunas normas básicas. No va por ahí, evidentemente, entre las normas básicas, probablemente consolidar el derecho al acceso al matrimonio, pero sí que si dejamos, sobre todo lo que nos ha dicho ahora nuestra compañera Priscila, si dejamos demasiado a la voluntad del legislador, en algunos casos nos encontramos luego, como en Polonia, hoy estamos hablando de LGBTQ+, ¿no? Y de homosexualidad en particular. Nos encontramos como en Hungría, como en Polonia, esos son legisladores también, ¿no? Y entonces, algunos puntos firmes que afirmen, perdonad la redundancia, la paridad en la dignidad entre personas homosexuales y personas heterosexuales, parejas homosexuales y parejas heterosexuales, yo creo que se deberían imponer. Porque se trata de elementos anclados con la dignidad humana. Y entonces tengo mis dudas que el mantenimiento en ciertos casos del margen de apreciación ayude a avanzar con los derechos fundamentales, y hay que tener cuidado con ciertas actividades legislativas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor, doctor Abraham. Sí, gracias de nuevo y gracias, Priscila, por tu pregunta. Bueno, yo lo que podría decirte al respecto es que yo creo que hay que interpretar generosamente, extensamente, la libertad ideológica, la libertad de expresión e incluso el derecho de asociación política, ¿no? Por tanto, bueno, esos debates, está bien que esos debates se susciten y que participen y que se participe, que pueda participar cualquiera que tenga una opinión sobre estos temas, que ciertamente son temas controvertidos, ¿no? Por tanto, yo, en principio, lo que quisiera subrayar es que debemos interpretar generosamente la libertad ideológica de todos, la libertad de expresión de todos y el derecho de asociación política. Por otra parte, no olvidemos que la mayoría de las democracias europeas, la mayoría de los países europeos, la mayoría de las constituciones europeas son democracias abiertas, no militantes, democracias en las que se admite la disidencia constitucional, el cambio constitucional. Bueno, pues debemos tolerar que, por así decir, los enemigos de la Constitución participen también en el debate público. Claro, esos debates, yo creo que hay que admitir esos debates desde esa interpretación generosa de la libertad ideológica y de la libertad de expresión. Hay que admitir esos debates, pero claro, con un límite claro, con un límite evidente. Y es que esos debates y esas tomas de postura no degeneren en violencia ni en discriminación. Y de hecho, en la mayoría de los países europeos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha legitimado esa actitud en la mayoría de los países europeos, esa postura, en la mayoría de los países europeos se penaliza, se castiga el llamado discurso de odio. Por tanto, esos debates son admisibles, salvo que se cree un caldo de cultivo evidente, peligroso, para que pueda generar en violencia o en incitación directa o indirecta a la discriminación. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, doctor Abraham. Pues concluida esta participación de preguntas y respuestas, le cedería el uso de la palabra al doctor Gianluca. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Ramón. Nada más que agradecer a los tres, ahora dos expositores. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Abraham. Agradecerles a todos ustedes que han participado a esta muy larga sesión de hoy, al debate. Y bueno, a mí no me queda más que desearle un feliz fin de semana y darles cita el jueves 12 a la misma hora, a las 8 de la mañana para ustedes, entonces desayunando con el curso de alta formación. Y bueno, que tengáis un feliz fin de semana a todos.